Agradecemos mucho su asistencia a la presentación del libro La calidad de la educación superior en América Latina, los desafíos para la educación bibliotecológica. Libro coordinado por la doctora Lina Escalona Ríos y la maestra María Teresa Múnera Torres. Los comentaristas de este libro son el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo y la maestra Ofelia Escudero Cabezur. Vamos a darle la palabra en primera instancia, de acuerdo con el programa, al doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo es investigador emérito de la UNAM. Actualmente es director general de bibliotecas de la UNAM, es maestro en Historia por el Colegio de México, maestro en Bibliotecología por la Universidad de Texas y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el primer director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que actualmente pues ya es Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y fue coordinador del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es autor de más de una docena de libros y de más de 70 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en innumerables eventos académicos y forma parte de asociaciones nacionales e internacionales, sobresaliendo su trabajo en la isla. Ha impartido gran cantidad de cursos y seminarios en la UNAM y otras universidades mexicanas. Sus temas de investigación son investigación bibliotecológicas, planeación y administración bibliotecaria, impacto de la lectura en la vida política, económica y cultural de la sociedad y la brecha digital. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. A continuación, el doctor Adolfo Rodríguez. Muchas gracias por tan extendida presentación. En primer lugar, quiero agradecer a mi amiga Lina Escalona, que me invitó a comentar este libro, y al señor director, que no lo objetó. Bueno, es un libro interesante. Yo quiero hacer algunas anotaciones simplemente. Este trabajo, como lo dice la coordinadora, o las coordinadoras, son el producto de un seminario realizado sobre la calidad de la educación superior, y es una reunión que fue celebrada con el apoyo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Antioquia en Medellín y el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, con la participación de otras universidades como la Nacional de Costa Rica, la Autónoma de San Luis Potosí y las dos universidades colombianas, La Salle y la Pontificia Universidad Javeriana. El libro nos presenta 10 trabajos que tratan diversos temas. Casi todos son trabajos que evalúan problemas de diferente tipo, desde la evaluación de programas a distancia, la evaluación y acreditación en México, los indicadores de calidad para la educación bibliotecológica, la educación bibliotecológica y los procesos de evaluación en Centroamérica, procesos de acreditación y reacreditación de la carrera de bibliotecología y documentación en la Universidad Nacional de Costa Rica, procesos de aseguramiento de la calidad de los programas de bibliotecología en América del Sur, la calidad de la educación bibliotecológica en México, contexto y desafíos, evaluación educativa en el contexto de la sociedad de la información, y el conocimiento, evaluación educativa como medio de mejoramiento, etc. Y termina con 2 trabajos sobre la evaluación de programas en Colombia. Como se ve por el listado presentado en el párrafo anterior, casi todos los estudios tienen que ver con un enfoque local. El único trabajo que tiene un enfoque regional es el de María Teresa Múnera, que cubre no solamente su país, sino que cubre también varios otros países del sur. Todos los demás trabajos tienen un enfoque local y en muchos de ellos un enfoque prácticamente institucional.
El libro nos resulta interesante, pues nos muestra cuáles son las instancias evaluadoras de cada país. Sin embargo, el énfasis está puesto en el libro, y a mí me parece que esta es por una parte es una ventaja porque nos permite conocer cuáles son los organismos que acreditan y cuáles son los criterios de acreditación o de evaluación de esos organismos, pero por otro también es una limitante, pues el énfasis esté puesto en describirnos las instancias administrativas encargadas de la evaluación. Creo que hay un énfasis en decir en tal lugar quien acredita es desde tal institución, desde tal fecha, y presentarnos un listado simplemente de los criterios de evaluación que se establecen o los requisitos que se establecen en cada caso. Creo que es necesario que este grupo de trabajo que presente este libro tan interesante se aboque a cubrir cuando menos dos aspectos que me parecen esenciales, y el primero es hacer un análisis de la calidad de los indicadores que establecen los órganos evaluadores. Simplemente se nos presentan, estos son los criterios de los evaluadores, pero no hay un análisis de estos criterios. El trabajo me da la impresión que da por hecho que estas organizaciones establecen sus criterios y deben ser acatados sin ningún cuestionamiento. Y como me decían a mí cuando era chico en la iglesia, esta es palabra de Dios. Cuando se acababa la discusión de cualquier cosa, que yo estaba cuestionando, me decían, esta es palabra de Dios. Entonces se acababa. El otro aspecto que se debe analizar según mi criterio es a los criterios que parecen esenciales para asegurar que la educación bibliotecológica sea exitosa, como son el número de solicitudes de inscripción en relación con los números de estudiantes aceptados, para poder evaluar los procesos de selección. De igual forma, hay que hacer un énfasis en los procesos de egreso para poder saber, bueno, qué tan exitoso fue el programa, o finalmente es muy exitoso porque gradúa a todos los que salen, pero salen muy pocos. Hay algo que me preocupó muchísimo, y es que en una especialidad como la nuestra, en donde el inglés es tan esencial, puesto que la mayor parte de la literatura importante y la lectura actualizada está escrita en ese idioma, en ninguno de los criterios que se nos presenta se habla de usarlo como un elemento indispensable para el éxito de la educación bibliotecológica. Y bueno, ya entrados en esto, se me ocurrió ver la bibliografía de todos los trabajos, y entonces me espanté más. Me espanté más porque de los 10 trabajos, Lina Escalona incluye 2 trabajos en inglés, de toda su bibliografía, que son de los años 79 y 92. Martínez Rieder incluye 3, que son de 94, de 95 y de 2002. Y Azotla incluye uno de 2002. Como se puede ver por lo anterior, hay 7 trabajos que no incluyen ninguna cita en inglés en una disciplina en que realmente, cuando menos para comparación entre lo que se hace en un lugar y otro, debieron haber tenido. Pero a mí me preocupa mucho que no se usa esa bibliografía, y la que se usa tiene 10 años de haberse escrito los más recientes. Como se puede observar por lo anterior, nuestros docentes no se limitan, no se informan de lo que pasa en otras partes, y cuando lo hacen con una literatura muy antigua. A mí me gustaría que este grupo de expertos en educación bibliotecológica se ocupara de los niveles de ingreso para sostener esos programas, de egreso para sostener esos programas de calidad. Los trabajos presentados nos proporcionan una visión detallada de los procedimientos de evaluación, dándonos una visión histórica, y de la misma forma ofreciéndonos información, como ya lo decía yo, de las distintas agencias evaluadoras
en América Latina. Aunque hay una serie de puntos de acuerdo en la evaluación, también nos damos cuenta por la información presentada que hay ciertas diferencias notables, aunque no son imposibles de comprender y aceptar, ya que cada proceso responde a una tradición educativa local. Queda de manifiesto que los criterios de evaluación son distintos en cada país, aunque tienen algunos puntos comunes, otros son diferentes, y lo que hace difícil la comparación entre unos y otros. Creo que es necesario que los criterios de evaluación los críticos de la evaluación estén menos preocupados por la forma de hacerlo, de acuerdo con las pautas de las instituciones encargadas de realizarlo, y me preocupa más que en los indicadores y criterios académicos que nos permitan asegurar que realmente estamos llegando a una educación de calidad. Yo quisiera, a pesar de las sugerencias que he hecho más que críticas, quisiera felicitar a Lina y a María Teresa por el esfuerzo de haber coordinado este trabajo. Creo entender que es un trabajo que abre una brecha y que nos va a permitir ir profundizando en la búsqueda de criterios más, si se quiere, más exactos o un poco más rigurosos para evaluar la educación bibliotecológica, como puede llegar a ser, inclusive, y lo hacen en algunos casos como en la ALA, cuando llega el comité de acreditación, dice, bueno, quiero ver los últimos exámenes de las materias normales. No solamente ve qué han hecho los profesores, qué han publicado los profesores, cómo se han renovado los planes de estudio, cómo se han renovado los contenidos, sino dice, yo quiero ver la calidad de los exámenes. Y la calidad de los exámenes se ve, en los Estados Unidos no le regresan a uno el examen. El examen tiene que ser guardado en la escuela porque cuando llegue el comité de acreditación lo va a ver. Entonces, eso es una de las cosas posiblemente más puntillosas, pero creo que el grupo de expertos que está preocupado por estos desafíos en la educación bibliotecológica tendrá que ir profundizando en esto, y yo los felicito por abrir este campo de análisis y de crítica que ojalá nos permitan que en cierto tiempo, esperemos que corto, podamos asegurar que la educación bibliotecológica que impartimos en América Latina y específicamente en México es realmente una calidad una alta calidad académica. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Ofelia Escudero. La doctora Ofelia Escudero es profesora de tiempo completo titular A en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras, además de que cuenta con una especialización en la educación abierta y a distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Ha desempeñado numerosos cargos académico-administrativos tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Administración Central de la UNAM. Entre sus diversos nombramientos en la facultad destacan el de jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta, cuando todavía no era Universidad Abierta y a Distancia en la facultad, secretaria administrativa de la facultad, y actualmente se desempeña como secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, como ya se indicó, de haber desempeñado otros cargos académico-administrativos en la Administración Central de la UNAM, en áreas de apoyo a la enseñanza, en la Secretaría de Planeación, en apoyo a los consejos académicos de área, en apoyo a la Junta de Gobierno, etcétera, sobre todo en el rubro que tiene que ver con planes y programas de estudio, etcétera. Es autora de más de una veintena de artículos y de numerosos estudios técnicos. Ha impartido gran cantidad de cursos, seminarios y talleres en la Facultad de Filosofía y Letras y en más de 12 universidades públicas y privadas mexicanas. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar estas palabras diciendo a ustedes que es muy grato para mí el poder compartir esta mesa con personalidades del mundo de la bibliotecología
muy importantes, como es el caso del doctor Rodríguez Gallardo, investigador emérito de la universidad, y bueno, ya todo lo que dijeron. La doctora Lina Escalona y al maestro Hugo Figueroa, a quienes les agradezco muchísimo la invitación. Y por supuesto también quiero felicitar al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y en particular, bueno, pues a quien ahora dirige ese instituto, el doctor Jaime Ríos Ortega, por haber participado de manera tan activa con tantas obras en esta Feria del Libro. En realidad es para mí ciertamente una sorpresa el hecho de que expertos en bibliografía se ocupen precisamente de una temática que es una polémica. Una polémica porque, en concreto, hablar de calidad de la educación en cualquiera de las diversas disciplinas, ámbitos o espacios educativos, académicos, etcétera, pues tiene que ir amarrada con la evaluación. Voy a dar lectura a algunas palabras que preparé y posteriormente paralelamente haré algunas aclaraciones a este respecto de la evaluación junto con la calidad. Agradezco mucho la invitación a presentar en esta ya clásica Feria del Libro los resultados del Seminario de Investigación integrado por distinguidos académicos de la región sobre los factores de impacto en la evaluación de la educación superior en América Latina, en particular referidos al área de la bibliotecología. En el libro que hoy presentamos son 10 ensayos elaborados por profesionales de Costa Rica, Colombia y México, que recoge el libro La calidad de la educación superior en América Latina, los desafíos para la educación bibliotecológica, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El eje del libro es, como lo indica el título, la calidad de la educación superior, el cual remite necesariamente al tema de la evaluación, una de las más complejas y acuciantes cuestiones de la educación en general. Bueno, en este sentido, precisamente yo quería decir de la evaluación, como lo he manifestado, una cuestión polémica desde hace más de 20 años en nuestro país, cuando en los años 90 inició la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, a publicar y a hacer conjuntamente con otras instituciones y todas las instituciones que pertenecían a la asociación los primeros esfuerzos para hacer una evaluación a nivel sistema, a nivel institución, a nivel programas, a nivel de profesores, a nivel del aprendizaje, es decir, la intervención de la evaluación en estos distintos espacios empezó a ser más sistemática, más formal. Pero si hablamos de evaluación, digo polémica, porque todo depende de cómo entendamos la evaluación. En un sentido estricto, y si vamos al diccionario solamente vemos que evaluar es valorar. Entonces, en la evaluación tenemos que tener no solamente claro el hecho de lo que vamos a evaluar, sino qué queremos, para qué lo queremos y cómo lo vamos a hacer. Es decir, ya el doctor Rodríguez Gallardo mencionaba que los modelos o los distintos enfoques de evaluación, por supuesto que tienen que ser diferentes y por supuesto que hay que construirlos de acuerdo al contexto particular, pues bien regional, bien en menor espacio, etcétera, de acuerdo a nuestras distintas realidades. Pero esto no quiere decir que no puedan existir realmente modelos diversos que nos ayuden al principal propósito para el que la evaluación, fundamentalmente en los espacios educativos, sea
una herramienta, sea un arma para poder no supervisar, no perseguir, no estar enjuiciando a nadie, sino para saber cómo estamos, qué camina bien, qué está consolidado, qué rumbo debemos seguir, qué cosas tenemos que modificar, etc. O sea, es ciertamente una parte cualitativa, independientemente de la cuantitativa, y que no de una manera ortodoxa, no sea simplemente cuantitativa, sino heterodoxa, que podamos en realidad lograr construir estrategias de evaluación que nos permitan conocer el estado de la situación que nos interesa precisamente valorar. Bueno, pues una vez aclarado desde dónde veo esto de la evaluación, continuaré con mi lectura. Voy a permitirme primero hacer unos breves comentarios acerca de los artículos que se refieren al contexto mexicano, para después abordar los que se refieren a otras zonas del subcontinente, sin que esto signifique que sean menos aportativos. Lina Escalona, en su artículo Evaluación y acreditación en México, indicadores de calidad para la educación bibliotecológica, destaca la importancia que ha cobrado el tema de la calidad de la educación en el contexto de la globalización económica. No es cuestión de moda o de seguir acríticamente lo que se hace en otras zonas del mundo. Abordar el problema de la calidad de la educación de acuerdo con las distintas teorías que existen al respecto y ensayar vías para mejorarla es una cuestión fundamental para los pueblos latinoamericanos, porque necesitamos formar profesionales que puedan competir exitosamente en el mercado laboral internacional. Aunque la autora acota esta cuestión a la preparación de profesionales de la bibliotecología, sin duda es extensivo a muchas otras áreas. Si bien hay un acuerdo prácticamente universal acerca de mejorar la educación en todos los ámbitos y materias, no ocurre lo mismo cuando reparamos en el hecho de que esa mejora está indisolublemente vinculada a procesos de evaluación. Ni todos tenemos claro cómo evaluar, ni los factores que intervienen en ese proceso. La evaluación ha tenido que vencer múltiples resistencias de autoridades, de profesores, de alumnos, hasta consolidarse como el recurso más eficaz para elevar la calidad de la educación. En el libro que comentamos se pone de relieve que cualquier intento de mejora de la educación debe ir acompañado de evaluaciones de diversa índole. Evaluaciones del sistema, del plan de estudios, de los alumnos, de los profesores, etc. Por ejemplo, Ana María Bañuelos muestra que no es lo mismo evaluar programas a distancia que los diseñados por la modalidad presencial, y aporta criterios en relación con los primeros. Después de los dos artículos mencionados, elaborados por profesoras de la UNAM, y aunque no es el orden en el que aparecen en el libro, para facilitar esta exposición me referiré a los resultados del trabajo de 4 integrantes de la Universidad de San Luis Potosí: Rosa María Martínez, Cecilia Osorio, Juan Miguel Castillo y Elvira Flores, quienes, para abordar específicamente el tema de la calidad de la educación bibliotecológica en México, así como las etapas y pioneros en este quehacer, analizan aspectos importantes que supone la evaluación en general, la acreditación y la certificación. Concluyo las referencias al contexto mexicano con el artículo de Magdalena Azotia, de la Dirección de Bibliotecas de la UNAM, quien presenta un muy útil concentrado acerca de los programas de evaluación educativa establecidos en México e información valiosa acerca de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y del Consejo de Acreditación de Programas de la Educación Superior.
Asimismo, en ese artículo encontramos unas consideraciones generales sobre la sociedad de la información y el conocimiento, que aportan elementos fundamentales para la reflexión. Con las aportaciones de Carla Rodríguez Salas y Lucrecia Barbosa Jiménez, académicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, se abre el panorama de la calidad de la educación. Ellas realizan un acercamiento enriquecedor que da cuenta de lo que ha significado en otros países la evaluación de las carreras y programas de bibliotecología. El lector no especializado recibe información precisa acerca de la historia reciente y de los esfuerzos institucionales que se han hecho en materia de evaluación y para formar mejores profesionales de la bibliotecología en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador. El artículo de María Teresa Munera amplía el enfoque latinoamericano en el tema de la evaluación, en este caso referido a América del Sur. Resulta interesante el repaso que hace sobre los orígenes y sistemas de acreditación en la región en la perspectiva gubernamental y de las propias instituciones educativas. Los trabajos de Ruth Elena Vallejo de la Universidad La Salle y de Liliana Herrera de la Pontificia Universidad Javeriana, ambas instituciones colombianas, exponen las características y resultados de una modalidad de evaluación, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, creado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y se anotan los programas del área de bibliotecología, archivística y ciencias de la información acreditadas por ese sistema. Es de señalar que Liliana Herrera presenta una propuesta para la realización de una prueba específica para evaluar el área de ciencia de la información. Cabe señalar que cada uno de los 10 artículos del libro que comentamos aporta una muy bien seleccionada bibliografía que permite rastrear con detalle los temas abordados en el libro. Por último, quiero destacar que el libro La calidad de la educación superior en América Latina, los desafíos para la educación bibliotecológica, es un texto valioso tanto para el profesional de la bibliotecología como para toda persona que esté interesada y tenga que trabajar el muy delicado problema de la evaluación de la educación. Muchas felicidades a los autores e invito al público a comprar este libro que sin duda les será de mucha utilidad. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a los doctores Adolfo Rodríguez y Ofelia Escudero sus valiosos comentarios. Al momento de leer la semblanza curricular de la doctora Ofelia Escudero, como me proporcionaron una versión larga, me dediqué a preparar una versión corta y en el ínter de transcripción de los datos que consideré más importantes, no sé por qué motivo, pero por supuesto reconozco mi error, leí públicamente que es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología. Quizá es porque la queremos mucho en nuestro ámbito bibliotecológico, pero por supuesto que como profesor de la facultad y como amigo de Ofelia sé que es licenciada, maestra y doctora en pedagogía. Ofrezco mis disculpas. Todavía tendré que analizar por qué motivos cometí ese error, que sabe uno lo que es, pero lee uno otra cosa. Pero el error es mío, lo señalo. A continuación, comentarios y reflexiones de parte de una de las coordinadoras del libro, la doctora Lina Escalona. Muchas gracias, maestro Hugo. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Adolfo Rodríguez Gallardo y a la maestra Ofelia Escudero sus valiosos comentarios y observaciones. Al público asistente, agradecer la paciencia para estar escuchando estas reflexiones sobre este libro, este material. Debo señalar que es un libro que, como dice el doctor Adolfo, abre brecha para investigación.
Para trabajar la evaluación educativa, teníamos que ver primero a nivel regional quiénes son las instituciones, los entes, los organismos que se encargan de evaluar esa calidad de la educación. Con un grave problema, teníamos el problema de que cada país obedece a distintos organismos, a distintos criterios y a distintos indicadores. Por tanto, a distintos instrumentos a aplicar en la evaluación de la educación. Teníamos que entender primero ese contexto para después proseguir con un proyecto de investigación mucho más elaborado, mucho más constituido, ¿sí?, para presentarlo ante la Dirección General de Personal Académico. Entonces, esto es parte de un proyecto PAPIT que se basa en un diagnóstico y en un entendimiento de cómo está la situación primero a nivel regional, para poder aterrizar y hacer todos los análisis que nos solicita el doctor Adolfo y que por supuesto vendrán en una siguiente publicación de una manera mucho más reflexiva, mucho más analítica, mucho más crítica. Digamos, es el diagnóstico de una situación regional que teníamos que tener muy claro todos los investigadores y darlo a conocer, porque muchos no sabemos que en América Central, por ejemplo, los organismos el organismo acreditador es regional y pertenece a una organización internacional, mientras que en Colombia o en Venezuela los organismos pertenecen al gobierno y por tanto son estatales y obedecen a otra mecánica de evaluación. Entonces sí tendríamos que dar a conocer. Estamos en México, sabemos que son organismos externos, que son asociaciones de profesionales quienes evalúan a nuestros programas educativos y quienes se encargan de acreditarlos. Entonces, obedece a procesos muy distintos y como también mencionaba muy claro el doctor Adolfo, su voz es voz divina. Porque cuando se someten a acreditación los planes y programas en cualquiera de estas instancias, en cualquiera de estos países, se hace lo que dice el órgano acreditador, ¿sí? Quizá y eso sí lo hemos planteado en el grupo de investigación, tendremos que ver de qué manera nos vamos más que a lo cuantitativo, que es lo que hemos visto en casi todos estos organismos que se evalúan, ver cómo vamos a trabajar o cómo proponemos que se trabaje la parte cualitativa, ¿sí? Es bien cierto que no solamente es cuántos egresados, cuánta gente ingresa, cuántos alumnos regulares, cuántos docentes con SNI, sí, tenemos que ver la calidad con que estamos formando a los profesionales, ¿no? Con qué nivel de calidad salen al mercado de trabajo y se desempeñan en ese mercado de trabajo o en esa sociedad que los está requiriendo. Entonces, hacia allá vamos. Este es, digamos, un punto de partida que sí les invito a leer y a compartir esta experiencia valiosa, pero que es el punto de arranque de futuras investigaciones. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, doctores, por sus comentarios y pues espero comentarios, sugerencias y demás para seguir trabajando en este ámbito educativo que es sumamente atrayente. La evaluación es un reto trabajar en temas de esta naturaleza, pero el grupo regional está trabajando muy fuerte en esto para sacar adelante trabajos que realmente no solamente reflejen una realidad, sino propongan cosas nuevas para trabajar en ellas. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina Escalona, por sus interesantes reflexiones y comentarios. Tenemos aproximadamente 9 minutos para la posibilidad de un intercambio de ideas, para abrir un diálogo con el público. Si alguien está interesado en participar, con mucho gusto. Bien, de no ser el doctor Roberto Garduño, por favor.
Muy buenas tardes. En principio, quiero agradecer la oportunidad de haber escuchado tan excelentes comentarios respecto de un esfuerzo que ha llevado Lina creo que un buen tiempo, que a todos evidentemente nos es de suma utilidad. Solamente quiero hacer una acotación, ojalá me escuchen, y si no es así, bueno, pues entonces ahí se queda la acotación. Es decir, por ejemplo, en el nivel superior, posiblemente tú te referías mucho a el nivel de licenciatura. Sin embargo, en el nivel superior, CONACYT prácticamente marca una serie de indicadores sumamente interesantes que no se quedan al nivel de cuantificar. En ese sentido, creo que es interesante trabajar también ese nivel y, por otra parte, correlacionar la modalidad a distancia. La modalidad a distancia es un reto sumamente fuerte de evaluar, que hasta este momento CONACYT no acepta todavía la evaluación de estas modalidades. En ese sentido, sí es una brecha importantísima que se abre, Lina, y en ese sentido, como yo estoy interesado en la educación a distancia, en su momento ojalá que podamos platicar, dialogar académicamente y sustentar una propuesta específicamente para esta modalidad. No obstante, vuelvo a felicitar, es un libro creo que muy útil para todos los bibliotecólogos, ya sea que nos dediquemos a la investigación o que nos dediquemos a la docencia. También para nuestros alumnos lo es. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Roberto Garduño. Si alguien más desea participar, con mucho gusto. Doctor Adolfo Rodríguez, por favor. Precisamente a eso me refería yo cuando decía que no había que ser crítico sobre lo que establecen las instancias. CONACYT, no obstante que se supone que es el órgano, digamos, que marca las pautas en cuanto al desarrollo de las ciencias sociales, humanidades, etc., está como en la época de las cavernas en cuanto a reconocer nuevas modalidades. No reconoce revistas electrónicas. Dentro del listado de revistas de calidad no están las revistas electrónicas. No reconoce la educación a distancia. Y cuando los programas de posgrado tienen que presentar sus recursos que tienen, laboratorios, bibliotecas, etcétera, todavía es frecuente que nos encontremos con algunos jurados que dicen, no, pero yo quiero saber cuáles son específicamente los títulos que tiene cada maestría. Cuando le decimos, es que tenemos 9,000 títulos que son compartidos por toda la universidad, no lo entienden. Ellos quieren que les digamos, 18 son de tal cosa, 200. Cuando no sé, de verdad, es que están anclados en la Edad Media. Entonces, pero son los órganos acreditadores. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, que hay que tener cuidado con ellos, porque de verdad no podemos confiar en que es palabra de Dios. A continuación, la doctora Ofelia Escudero. Gracias. Precisamente, y siguiendo en el planteamiento que hace el doctor Rodríguez Gallardo, yo creo que este es, digamos, es un buen motivo y una buena justificación el hecho de que tenemos que avanzar más para contribuir a que el campo de la evaluación sea mucho más rico y cobre fuerza para hacer valer que la evaluación ciertamente no es medición. Es decir, muchos organismos o muchos consejos, muchos comités, etcétera, solo ven reflejado en el cuánto. Pienso que es como la estadística, digamos, un número per se no nos dice nada.
excepto ciertos esquemas que ya tenemos estructurados y grabados en la cabeza, en la mente, como puede ser un sistema de calificaciones para el aprovechamiento escolar de 1 a 10, de 1 a 100, o a base de letras como el sistema norteamericano u otros sistemas internacionales. Pero el cuánto no nos da realmente la evidencia profunda de formaciones, y peor aún si hablamos de formaciones en el campo de las humanidades y en el campo de las ciencias sociales. Entonces creo que si este libro nos induce a conocer cómo están siendo las experiencias en distintos países como los que en este libro se han incorporado y los investigadores que están interesados en esos, pero hay muchos otros materiales ya desarrollados en el campo precisamente de la evaluación. Y una cosa también muy importante es que hagamos profesionales de la evaluación, de tal forma que todo esto que hemos desarrollado, la evaluación no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es desde los enfoques desde los cuales veamos la evaluación, y en otros sentidos, porque no habrá forma realmente de demostrar que tenemos una calidad si no acreditamos, no solo con números, sino con cuestiones que son de muchísimo más valor, que son cuestiones cualitativas, analizadas con mucha rigurosidad, con mucha disciplina, con mucho detenimiento, por todos aquellos que son o pueden llegar a ser realmente profesionales de la evaluación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Yo nada más quiero finalmente decir que sí tenemos mucho que trabajar por enfrente. Tenemos que ver todo lo de los programas a distancia, todo lo que es cualitativo, y que tenemos que armar un grupo mucho más amplio de trabajo de investigación para seguir con estos trabajos. Muy bien. Agradecemos nuevamente al doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, a la doctora Ofelia Escudero Cabezud y a la doctora Lina Escalona Ríos. Y muchas gracias también a todo el público asistente. Gracias a todos.